Esta es una transmisión más de Zona Cuervo, un podcast original de la Universidad Tecnológica del Valle de Toluca. En la conducción, Mauricio Torres, desde la cabina Cuervo. Bienvenidas y bienvenidos. ¿Qué tal, comunidad universitaria? Sean todas y todos bienvenidos a un episodio más de Zona Cuervo, el podcast donde le damos alas a tu voz. Aquí hablaremos de temas de actualidad relacionados a la ciencia, la cultura, el deporte y, por qué no, de la cultura pop. Soy Mauricio Torres, diseñador gráfico de profesión y lector por vocación. Y conmigo se encuentra Marcela de la Cruz, fotógrafa y amante de la cultura geek. Marce, ¿cómo estás? Hola Mau, todo muy bien. La verdad es que estoy súper emocionada por este tema que vamos a tocar. Por eso cuando me dijiste, oye, ¿quieres participar? Yo dije, claro, me encantaría estar aquí. El tema que vamos a tratar hoy es un tema que realmente a mí me gusta mucho, me apasiona, en verdad, que es el Día de Muertos. Esta tradición tan increíble que no se vive en ningún otro lugar del mundo y que me parece interesante la influencia que además tiene el Halloween dentro de la cultura mexicana. El Día de Muertos y el Halloween, hay quienes prefieren celebrar lo tradicional y ponen sus ofrendas y dan homenaje a sus muertos, pero por otro lado están aquellos que se sienten más atraídos por la cultura del terror. En general, en este episodio, además de hablar de esto, hemos incluido algunas historias escritas por estudiantes de nuestra universidad y algunas otras por nosotros mismos, y además les vamos a compartir también algunas recomendaciones pues para los amantes del cine, las series y la literatura. Empezamos con el tema, Marce. Claro, quiero conocer un poquito más de aquellas tradiciones que hemos festejado desde que somos niños. Muy bien, entonces pues empecemos preguntándonos ¿qué es el Día de Muertos, no? En esta celebración del Día de Muertos, la muerte no representa ausencia, sino una presencia viva. Pienso que este es de los aspectos más importantes en esta tradición. La muerte es un símbolo de la vida que se materializa en el altar que nosotros por lo regular colocamos en nuestras casas. El Día de Muertos viene de una visión que se remonta a muchos años atrás aquí en nuestro país con todos los pueblos prehispánicos. Su origen pues se remonta a diferentes culturas como son la mexica, la mixteca, zapotecas, entre otras, y que además ocurrió algo bastante curioso. Si bien nosotros en aquel entonces ya teníamos una manera de veneración hacia los muertos, cuando llegaron los españoles a América, ellos tenían una visión completamente diferente y hubo un choque cultural bastante fuerte en aquel entonces que pues bueno, nosotros de alguna manera ya sabemos cómo terminó. Hubo una mezcla de culturas bastante importante. No solamente fue relacionado con la cultura del Día de Muertos, sino que en general de toda la cultura que llegó aquí a América y que además a la fecha nosotros aún seguimos manteniendo. Bueno, sí, ya ves que dentro de un inicio las culturas festejaban o hacían sus ofrendas, o más bien, hacían sus altares con cráneos humanos, el incienso, la flor de cempasúchil, que es súper tradicional de aquí de México, y algunos de los alimentos de sus muertos. Cuando llegan los españoles aquí, o los europeos, llegan aquí a México, todo eso les parecía una abominación. Entonces tuvimos que dejar algunas cosas que sí eran moralmente correctas y pasar a otras cosas. Sí, digo, o sea, estas cosas ya eran más relacionadas con la cultura de ellos, ¿no? O sea, si bien el cristianismo, que era pues la religión que profesaban por allá en Europa en ese momento, ellos también eran muy tradicionalistas con lo que consideraban moralmente correcto, ¿no? Incluso podrían decir que éramos gente satánica, pues ya ves que cuando llegaron a Tenochtitlan y vieron lo que hacíamos, que era sacrificios humanos y esas cosas, pues decían que éramos una abominación. Sí, de hecho pasó algo muy similar en Escandinavia, así pequeño paréntesis, cuando llegaron los pueblos vikingos a tierras cristianas por allá en Europa, pensaban exactamente lo mismo, que los vikingos eran unos salvajes que tenían unas costumbres muy radicales, era una cultura de mucha violencia también, y pues para ellos era muy impactante. Bueno, y respecto a la ofrenda, como bien decía, si bien ya no ponemos cráneos en las ofrendas, bueno, sí y no. Bueno, ponemos calaveritas. Exactamente. De alguna manera nosotros retomamos aquello que teníamos y ahora ya lo suavizamos, por así decirlo, para que no fuera tan radical. Y
Curiosamente, en aquel entonces, y de hecho a la fecha, se cree dentro de la cultura mexicana que los muertos vienen aquí a la tierra de los vivos para acompañar a sus familias, para pasar tiempo con ellos y pues degustar todos los alimentos que nosotros amablemente les hemos colocado en las ofrendas. Incluso a los animales, yo particularmente a mis perros, yo he tenido muchos perros, yo sí les dejo también su comida, les pongo hasta juguetes, sus fotos, porque pues al final son parte de la familia, llegaron a ser parte de la familia y me parece también importante pues darles un homenaje también a estos pequeños animalitos. Sí, la verdad es que este es el primer año que voy a ponerle la ofrenda a mi perro, se llamaba Lucas, y me parece algo realmente importante. O sea, él era un miembro de la familia muy importante y a lo mejor es una locura, no lo sabemos, pero este año le toca croquetas. Eso es, y también unos huesitos de pollo, ¿no? Sí, unos huesitos de pollo. O tal vez premios, porque le gustan mucho los premios. Eso, a todos los perros les gustan los premios, aunque no se los ganen. Exactamente. Sí, y bueno, pues cuando celebramos este Día de Muertos, que de hecho no es un solo día, realmente son 2 días. Se lleva a cabo los días 1 y 2 de noviembre y pues se puede decir que se dividen de 2 maneras. El día 1 de noviembre corresponde a Todos los Santos, que además, por cierto, está inspirado en el calendario católico que pues a la fecha se sigue llevando de esta manera, de manera tradicional. Ese día vienen los niños y pues no sé si también las mascotas, posiblemente los cachorritos. Pues no sé realmente si sea tan cierto eso de que vengan los niños, pero pues yo tenía una hermana que murió casi recién nacida. Oh, qué pena. Entonces, una vez, a lo mejor sonará como una fantasía o una locura, una vez, te lo juro que soñé con una niña, o sea, el día 1 soñé con una niña que me decía, cuida a mamá, y yo así de, ok. Wow. Eso es súper raro, te lo juro. Mira, ya empezamos con las historias de sobrenaturales, ¿no? Pues no sé si llamarlo sobrenatural, pero sí fue algo que dije, wow. Sí, a veces también en los sueños llegan a ocurrir cosas, ¿no? Muchas veces he escuchado de infinidad de gente que habla de que soñó con personas que ya han fallecido y que les dan mensajes, ¿no? Entonces, eso también me parece un tema bastante peculiar, porque muchas de esas cosas afirman, mucha gente, a mí no me ha pasado particularmente, que lo que les dicen sí llegan a suceder. O así como dices que, no, pues cuida a mis papás, cuida a mi hermano, o yo estoy contigo, no te preocupes, ¿no? Son como incluso mensajes de aliento por lo regular, ¿no? Sí. No son de miedo, son al contrario, ¿no? Como para hacer que uno se sienta bien, ¿no? Y además, retomando un poquito del tema, ya decía que el día 1 vienen los niños, pero pues que pasa el día 2, ¿no? Ya viene la gente ya más grande, ¿no? Ya es el día de los fieles difuntos y en este día pues ya vienen todas las personas mayores. E incluso en algunos lugares también, no sé si en donde tú vivas, también van a dejar flores o se quedan en los panteones. No sé si tú también tengas esas costumbres o tradiciones. Sí, incluso creo que en general en toda la República se maneja de esta manera, no siempre exactamente igual, pero sí pues tienen pequeñas variantes, ¿no? Por ejemplo, hay lugares en donde se piensa que la migración de las mariposas monarcas son un anuncio de que los muertos ya vienen, porque curiosamente coincide en estas fechas, entonces también para que lo tengan en cuenta, ya vienen las mariposas, va a haber muchas. Sí, bueno, no sé si has ido alguna vez al santuario de la mariposa monarca, pero es un espectáculo muy, muy hermoso. Me dan miedo las mariposas, por cierto. Pues digo, en aquel entonces incluso los pueblos prehispánicos creían eso, que las mariposas monarcas eran espíritus de la gente que ya falleció y justamente pues venía a la tierra de los vivos, ¿no? Era como un anuncio también. ¿Qué tan importante es la celebración del Día de Muertos? Resulta que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que es la UNESCO, declaró en 2018 esta festividad como un patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Esto demuestra que tiene una importancia y un significado bastante importante, no nada más para México, sino para el resto del mundo. Resulta que es una expresión tradicional, contemporánea y que representa mucho, no nada más para las personas aquí en México, sino que esta influencia también ya recae en otros países. Por ejemplo, ya han hecho infinidad de películas
películas como Coco, que creo que es una de las más populares, salió hace muy poco. Sí, ya ves que por ahí por el 2019 Disney quería registrarlo para su beneficio. Entonces, o sea, ¿cómo íbamos a quedar nosotros? Sí, no, digo, claramente esto ya no sucedió debido justamente a esto que hizo la UNESCO y afortunadamente pues seguimos manteniendo la tradición del Día de Muertos como eso, una tradición cultural de nuestro país que orgullosamente pues nosotros hemos llevado al mundo y que nos hace muy feliz que otras personas puedan darle ese valor que nosotros también le damos, ¿no? Pues como cultural. Tú lo dijiste, somos uno de los pocos países que celebra la muerte, que no significa que la muerte es mala, sino que vamos a un lugar mejor. Sí, muy padre esta tradición que tenemos aquí en nuestro país. Hablando de tradiciones, ¿qué te parece si escuchamos ahora una de las historias que amablemente nuestra comunidad universitaria decidió compartir con nosotros relacionado con el Día de Muertos, ¿no? Una leyenda que además es de aquí de la región y que me parece bastante padre poder compartirla con el resto de la comunidad universitaria. Es una leyenda que nos manda nuestra estudiante Montserrat Ramírez Castillo. Ella estudia aquí en la universidad en la Ingeniería en Redes Inteligentes y Ciberseguridad. Esta leyenda se titula Pedro el Negro. En la localidad de San Mateo Atarasquillo, nos cuentan que hace unos años, un bandido apodado Pedro el Negro tomó junto con su banda como guarida una cueva en un cerro entre Santiago Analco y Atarasquillo. Este bandido, junto con su banda, se dedicaban a asaltar las diligencias que salían de Toluca con destino hacia la Ciudad de México, además de asaltar a los arrieros que iban de los municipios de Lerma a Ocoyoacac. Dicen que este asaltante era tan astuto que la cueva, que era su guarida, se encontraba llena de monedas de oro, joyas, charolas de plata y otros objetos sumamente valiosos. Esto sucedió por años consecuentes hasta que el grupo desapareció y nunca más se volvió a saber de Pedro el Negro y los asaltantes. Muchas personas, con el deseo de avaricia, se dedicaron a buscar su escondite porque sabían de los tesoros que guardaba, pero no es sencillo, ya que existe solo una fecha del año en la que se puede encontrar. Se dice que cada 3 de mayo, los tesoros que están encantados pueden ser localizados por los mortales, pues en esta fecha, por ser día de la Santa Cruz, los espíritus que los resguardan no pueden actuar. Se dice que varias personas han desaparecido por el rumbo donde se supone está la cueva de Pedro el Negro, precisamente a inicios de mayo. El día de la Santa Cruz, la cueva se abre y quedan al descubierto las inmensas riquezas que guarda. Se dice que muchas personas han entrado a tomar monedas, joyas, pero durante el trayecto de tomar los objetos valiosos, escuchan una voz que dice: todo o nada. Llevados por la ambición, realizan viajes y viajes al exterior, tratando de sacar todas las riquezas, pero al llegar las 12 de la noche del 3 de mayo, los intrusos al querer salir se ven atrapados, ya que la cueva los hace creer que han llevado las riquezas afuera y al caer en la realidad se dan cuenta que todo lo que habían sacado de oro nuevamente está dentro de la cueva. Dicen que son decenas de personas las que han quedado atrapadas y mueren sus espíritus ambiciosos, que a la vez se convierten en nuevos guardianes de este inmenso tesoro, al que consideran de su propiedad. Pedro el Negro, Montserrat Ramírez Castillo, estudiante de la Ingeniería en Redes Inteligentes y Ciberseguridad. Les voy a relatar un cuento. Este es de mi propia autoría. Es ficción, sin embargo, pues está ambientado en toda la tradición del Día de Muertos. Se titula No me olvides. Siempre he tenido una personalidad festiva muy entusiasta. Cada celebración en el calendario me es muy agradable. Siempre he disfrutado mucho de la compañía de mis padres y mi hermano menor, Mateo, sobre todo en el Día de Muertos. Ahora que ellos ya no están conmigo, celebro ese día con melancolía, pero también con mucha felicidad. Es un día en que el ambiente es diferente a otras fechas del año. Es algo que se percibe con todos los sentidos, recordando momentos felices. Como cada año, compraré cosas para poner mi ofrenda. A mi alrededor hay colores brillantes por donde mire. Las casas decoradas con motivos de la fiesta de los muertos embellecen las calles. Papel picado y calacas adornan puertas y paredes. Vivo en la ciudad de Toluca, y por lo regular en las urbes como esta, las tradiciones se desvanecen con el tiempo. Me alegra que aún haya un poco de espíritu festivo por aquí.
Al llegar al mercado, en el aire se percibe el olor de flores de cempasúchil, esas que por su aroma guían a los difuntos a las ofrendas, cuya singular esencia me recuerda una noche que fui al panteón con mi familia a velar a los muertos. Ahí se mezclaba el aroma del café caliente, tamales, humo de algunas fogatas y pues claro el cempasúchil, con cierto hedor agrio del agua pudriéndose en macetas con flores olvidadas. Esa noche encerré a mi hermano en una de las criptas por un buen rato. Atranqué la puerta con un palo. Me pareció bastante divertido. Él estaba muy asustado y mamá molesta. Pero vi a papá reírse discretamente mientras sacaba a mi hermano de su encierro. Para que Mateo me perdonara tuve que regalarle una calavera de chocolate. Él falleció hace poco, pero siento que aún planea su venganza. Debo darme prisa. El pecho me empieza a doler de nuevo. De la emoción por venir, olvidé tomar mis píldoras. Trato de ignorar eso. Antes de salir del mercado, compro algunas galletas de piloncillo con azúcar rosada y anís, a las que mis abuelos llamaron puchas, un nombre bastante extraño para una galleta. Algunas tienen forma de estrella o de puerquito. Casi a la salida, algunos puestos ofrecen pan de muerto. Compro un par de esas hojaldras. A mí nunca me gustaron, pero eran las favoritas de papá. Recuerdo que siempre le cedía la mitad de su pan de muerto a mamá. Paso a la feria del alfeñique en el centro de la ciudad, y en la entrada, por la calle de Hidalgo, me encuentro con varios niños disfrazados de esqueletos, sosteniendo pequeños cráneos de plástico pidiendo que les diera para su calaverita. No tengo dulces, pero en uno de los puestos les compro chocolates, aunque también guardo algunos otros para mí, junto con 3 calaveras de azúcar a los que les pedí escribieran los nombres de mis padres y mi hermano, así como 3 borregos de alfeñique. Mamá solía decir que esos no eran borregos, sino venados, debido a la gran cornamenta que les ponían. Nunca lo supe. De lo que estoy seguro es que admiraba mucho el arte de aquellas figuras de dulce, y a pesar de la lástima que tenía de comerlos, siempre lo hacía. Llego a casa, cargado de cosas y muy agotado. Mi corazón atrofiado no me deja hacer mucho, y mis 90 años ya pesan bastante. Para la ofrenda, pongo varias hojas de papel picado sobre la mesa del comedor a manera de manteles. Saco varios platos y charolas de la cocina y las lleno con arroz y mole que preparé esta mañana. Tomo algunos floreros y pongo el cempasúchil en ellos. Dispongo varios alimentos y bebidas con cuidado. Mis padres me enseñaron lo importante que era dejar la ofrenda a nuestros difuntos. Es una manera de agradecerles por cuidarnos desde el otro mundo. Recuerdo que este mismo día, pero de hace varios años, el trabajo no me permitió ir a comprar cosas como usualmente lo hacía, y estaba tan cansado que decidí no poner la ofrenda. Definitivamente fue un día de muertos que no olvidaré. Aquella noche fue una de las más frías que jamás sentí. Me quedé dormido en el sillón de la sala. Juro que esa noche sentí una helada brisa cobijarme bajo su manto. De algún modo, entré en conciencia de estar dormido, pero es difícil de explicar. Seguía dormido y trataba de despertar, pero no podía. Como si me apresaran de brazos y piernas. No conseguía moverme. Percibí una extraña presencia encadenándome al sillón. Una opresión en el pecho me sometía en misericordia. El sonido del viento sonaba como un susurro. Al inicio no pude distinguir lo que decía hasta que noté que repetía mi nombre. Estaba indefenso. Comencé a sudar y mi piel se erizó. Distinguí después varias voces musitándome al oído palabras inentendibles. A pesar de no comprenderlas, sonaban siniestras, como lamentos de un dolor profundo. Se escuchaban cada vez más cerca hasta que pude sentir su aliento gélido en mi piel. Yo temblaba, pero no de frío, sino de temor. La garganta se me cerraba poco a poco. Trataba de asfixiarme. Después de eso, todo quedó en silencio. De pronto, mi cuerpo reaccionó. Logré despertar con el corazón acelerado, acompañado de una ansiedad intensa. Traté de dormir de nuevo, pero no tuve éxito. En la mañana salí de casa y fui con una vecina, una anciana de edad similar a la mía. Quise consultarla, pues tenía fama de saber todo sobre Día de Muertos. Conversé con ella sobre lo ocurrido y concluyó que se me había subido el muerto, cosa que no comprendí y pedí que me explicara. Decía que en el Día de los Muertos hay espíritus que pasean en todas partes, almas que nadie recuerda y acostumbran a entrar en cualquier casa para degustar de ofrendas ajenas. Por ello es necesario poner la fotografía de los difuntos o el nombre en las calaveras de azúcar de quienes pertenece la ofrenda, así como copal. De este modo se evitaría la entrada de espíritus extraños en el hogar. Además, esos espíritus gustan por asustar a los vivos de vez en cuando, y más aún si llegan a la casa y no encuentran ofrenda. Sospecho que mi hermano tiene que ver en esto. Es agradable recordar, pero honestamente, esta vez solo espero la visita de mis padres y Mateo. El médico me dijo que mi enfermedad no me dejaría vivir mucho. De hecho, yo siento que no pasaré de esta noche. Es curioso. Al parecer la muerte sabe a chocolate y azúcar.
huele a flores y se siente como un dulce recuerdo. Después de varios años, al fin disfrutaré de una buena cena, pasando un buen rato en compañía de mi familia, con quienes me reuniré pronto. No me olvides, Mauricio Torres Bernal. Así, y bueno, Marce, ¿qué opinas de esta historia que yo escribí hace un tiempo? Me recuerda a varias cosas, de si los muertos realmente vienen o no, y si dejas algo pendiente con ellos, ¿qué te puede pasar, no? Si no te han perdonado. Esta historia la recuerdo todavía que la pensé con la melancolía en mente, porque justamente el Día de Muertos es eso, es una tradición muy melancólica, siempre nos remite a cosas que ya habíamos vivido antes y tratando de recordarlas hoy. Sí, de hecho son recuerdos, no, yo creo que todos recordamos a aquellas personas que ya no están con nosotros con mucho amor, a menos que sean malas personas. Como Pedro el Negro. Exactamente, Pedro el Negro. Pero de ahí en fuera pienso que todas las personas que se van y se van bien, dejan cosas buenas aquí en los funerales. Esto del Día de Muertos es para los vivos. Y bueno, saliendo un poquito de esta aura un poco triste, ¿alguna vez te ha pasado algo así como la parálisis del sueño? Pues no como tal. Digo, yo aquí en el cuento yo lo planteé como esta sensación de que se te sube el muerto. Conocida mejor como parálisis del sueño. Sí, entonces sí tiene como su razón científica también, no es nada más porque sí, ¿no? Tocando otro tema, también viene el origen del Halloween. Uh-huh. Este data de hace más de 3,000 años, en una época en la que los celtas aún estaban como una... Sí, una cultura ya establecida, ¿no? Y ya tiene rato por ahí los celtas, aquí para los que no sepan, hablamos como que estábamos ahí por Europa, alrededor de Suiza, España, Italia, Alemania más o menos, en esa zona que era donde estaba esta cultura. Sí, exactamente. En esa época, de hecho, en lugar de Halloween, se le conocía como Samhain y era una festividad para el dios Sol. El dios Sol cuenta con un nombre que se llama Lu y se le daba la bienvenida a las noches frías y cortas de otoño. Esa noche se creía que los espíritus, junto con los demonios y hadas, viajaban por la tierra. Algo parecido a lo que tenemos aquí y que creemos que viene nuestros familiares. Sí, claro, igual y también por la misma cultura, allá en Europa tenían esta creencia de los demonios y las hadas, como dices, eso claramente aquí no estaba. Aquí teníamos esas creencias un poco diferentes, relacionadas más con entes humanos, o en todo caso, criaturas mitológicas como los nahuales, ¿no? De hecho, para evitar que los poseyeran, ellos mismos se vestían con pieles de animales, que es como que el inicio de vestirse en Halloween para salir a pedir dulces. En ese mismo tiempo, ellos por esa época iban de casa en casa pidiendo trato o cosecha, que en este caso era como un trueque de lo que le hacía falta para sobrevivir el invierno. Bueno, en aquel entonces me imagino que también no había como un sistema de moneda como ya lo tenemos aquí. Hablando por la época, o sea, más de 3,000 años tiene esto, pues hablamos de su sistema de comercio, ¿no? Ahí era intercambio objetos por otros, no había como tal una moneda de cambio oficial. Yo creo que sí es una buena manera de retomar el tema del trato o truco, porque al final es eso, un intercambio, lo que los niños lo siguen tomando. A veces también la gente grande que hasta hacen bromas ya en la calle, que ya es algo completamente distinto y que yo diría que más bien viene como de la cultura punk, de rebeldía y el anarquismo. Sin embargo, creo que el origen es bastante peculiar porque viene de una tradición y un sistema de comercio. Sí, de hecho durante ese festival se le conocía o pasaba lo que son los sacrificios de animales. Estos se los ofrecían a el dios Lugh, el dios del sol, para que no los abandonara durante el invierno. Pues ya sabemos que durante esa época y de ese lado del mundo los inviernos son aún más intensos que aquí. Es importante resaltar que esta festividad se celebraba el 1 de noviembre aquí como nosotros. Entonces durante las conquistas, llegando el catolicismo a la vida de la gente prehispánica, se cambió a un día antes, ya que el 1 de noviembre se festeja el Día de Todos los Santos. Sí, claro. De hecho es bastante curioso el hecho de que en Europa, o sea, hace más de 3,000 años que tenían esas tradiciones, empezó a haber una evangelización en toda Europa antes de que llegaran aquí. Entonces, por ahí en Escandinavia igual, con la cultura pagana, tenían
tenían tradiciones, se puede decir, como similares a las que nosotros tuvimos aquí. El hecho de que tenían que hacer sacrificios para ofrecérselos a sus dioses, donde la sangre, los seres vivos que sacrificaban, pues las utilizaban para diversos motivos. Sí, ya para el año de 1940, cuando los inmigrantes europeos llegaron a Estados Unidos, se introdujo como la costumbre de tallar calabazas en representación a Jack O'Lantern, quien era un tacaño. Es una historia sobre un hombre que ni quiso entrar al cielo ni quiso entrar al infierno. De hecho, hizo un trato con el diablo perdió. Cuando al fin murió, ya no pudo entrar al cielo y tampoco pudo entrar al infierno. Entonces se cree que el 31 vagaba por las calles tratando de llevarse el alma de las personas que se encontraban, y es por eso que se empezaron a crear los farolillos de la calabaza e imitando al diablo para asustarlo. Incluso desde aquí inicia un poco de la cultura del terror, ¿no? Hablamos de que se tenía que ahuyentar a un ser pues bastante peligroso. Me imagino que en aquel entonces no era nada más como un cuento para niños, ¿no? O sea, realmente pues eran creencias que la gente tenía y que la gente adulta le temía a seres como este. Sí, pero bueno, ya vemos que con el tiempo muchas de esas creencias han perdido su impacto. Ya hasta podemos hacer calabazas o las usamos para todo, hasta para decorar nuestras casas. Aquí en México, a pesar de que también tenemos las decoraciones que son propiamente de Día de Muertos, que pones tu papel picado, algunas veladoras, las calaveras de azúcar, también en todas las decoraciones, ahora sí, yo diría que en todas las cajas de las que he ido, también hay elementos relacionados con el Halloween, que ponen calabazas, telarañas, ponen fantasmas, o sea, cosas que no son propiamente, sí, o sea, ya hay monstruos. Nos vamos como una cultura ya más en general, porque pues hay muchas influencias relacionadas. De ya hecho, con si este lo tipo de piensas, cosas. el Halloween también ha tenido una importancia un poco macabra, porque pues en ese día mucha gente lo utiliza para hacer lo que hacían los celtas, sacrificios de animales para su dios. Sí, claro. Por otro lado, podremos hablar de lo que tú decías, que ya el Halloween está monopolizando todo el mundo. Eso pasó en el año de 1970 y 1980 con la famosísima película de Halloween por John Carpenter, que deberían de verla, es el precursor al nuevo cine de terror actual. Sí, la verdad es que es una película ya viejita, pero no tanto. O sea, hablamos de los años 70. Realmente no es una película tan antigua. Sin embargo, todavía hubo películas mucho más antiguas que esta, que pues lo que buscaban era retratar ambientes de misterio, ambientes de miedo, y ya posteriormente empezaron a salir otro tipo de subgéneros, ¿no? Sí, de hecho, bueno, la razón por la que se habla de esta película es porque a partir de este estilo que tomó John Carpenter, mucha gente empezó a sacar películas parecidas, como por ejemplo Scream, Jason, Freddy Krueger, ajá, exactamente. Chucky. Digo, ya esos son como de los 80s, 90s más o menos, pero sí, ya eran personas que incluso pueden ser hasta de carne y hueso, que tuvieron algún problema en su pasado con entes sobrenaturales, pero que regresaron a la tierra a causar destrozos, de ¿no? hecho, Matar. tiene que ver algo así como con Jack O'Lantern. O sea, Jack O'Lantern solo regresaba el día 31 y la mayoría de estos íconos del terror llegan el día 31. A muchos era para matar, otros para llevarse sus almas, como en el caso de Freddy Krueger. Sí, podemos decir que ese tipo de películas ayudaron a que el Halloween fuera ya parte de la cultura popular. Es como retomar todas las cosas que pasan durante toda la historia y hacerlas o a ponerlas acorde a esta actualidad. Sí, porque ahora ya estamos haciendo como una mezcla entre la tradición del Día de Muertos junto con el Halloween, y a veces ya no sabemos incluso diferenciar algunas cosas de otras, ¿no? Como te comentaba, lo de las decoraciones, y también dentro de la misma cultura popular, no nada más como parte de la tradición es la que me agrada, sino también esta parte del terror y el horror también, porque incluso diría que son términos completamente distintos. El terror busca generar una atmósfera de misterio, llámese películas, series, literatura, música, y es algo nada más meramente inquietante. Sin embargo, el horror tiende a algo un poco más relacionado con la muerte de manera un poco más gráfica y explícita, ¿no crees? Porque aquí hablamos ya de subgéneros
subgéneros de la cultura popular. Sí, de hecho el terror tiene demasiados géneros y unos podrán decir que al ver Halloween, a ver eso, a ver, o sea, todo el mundo podría decir, no, es que eso no me da miedo, pero todo depende de el contexto en el que esté. Y bueno, pues con esto concluiríamos lo que es o hablar sobre Halloween y Día de Muertos. No sé si tengas algo más que aportar, querido Mau. Sí, Marce, me parece, la verdad es que es un tema muy amplio. El tiempo que tenemos aquí en el podcast pues tampoco no es mucho como para poder hablar de esto. O sea, podemos irnos a todos los subgéneros relacionados con el terror y además todo lo que conlleva también nuestra cultura mexicana, ¿no? O sea, también tenemos un montón de cine, de literatura, de música relacionado justamente con esto. Aquí también lo que nos interesaría es saber su opinión también un poquito. Entonces, pues también ahí en nuestras redes sociales también pueden decirnos lo que piensan, porque para nosotros también es importante pues saber la opinión de la comunidad universitaria, ¿no? Y no olviden etiquetarnos en Instagram con sus disfraces. La verdad es que sí nos encantaría ver todo lo que estaban planeando. ¿O tú qué opinas, querido Mau? Sí, la verdad es que es bien padre también ver aquí a la comunidad universitaria. Después de mucho tiempo de pandemia, ver la participación de los estudiantes, la verdad es que le da vida nuevamente a la universidad. Con todos estos eventos que hacemos, solo etiquétenos aquí en la universidad con el hashtag está de moda ser cuervo y hashtag siempre cuervos. Por otro lado, la siguiente historia es de nuestra estudiante María Maricruz Alcántara Espinosa, de la carrera de Desarrollo de Negocios, Área Ventas, y se titula El Cuervo Endemoniado. La gente cuenta que esto ocurrió hace tiempo, en Coyoacán, cerca de la Plaza de la Conchita. Decían que un cuervo negro volaba sobre el vecindario mientras pronunciaba maldiciones. Algunos pensaban que se trataba del diablo, porque la sombra que reflejaba mientras volaba era como la de un demonio. ¿Cómo deshacerse de él?, se preguntaban los vecinos. Las personas le lanzaban proyectiles y rocas al ave. Nada podía hacerle daño, ni siquiera el agua bendita de la iglesia de Coyoacán. Un día, todas las personas del barrio se reunieron para discutir sobre cómo deshacerse del animal. Entre la gente, un joven gritó: «Yo me encargaré de él». Todos sorprendidos lo miraron con ilusión, y cuando el joven se retiró, prometió liberarlos del cuervo endemoniado. Una mañana, los vecinos salieron con el temor habitual del ave. Sin embargo, el plumífero no apareció. La sorpresa fue que vieron su figura plasmada justo en el muro de la plaza, donde el cuervo siempre pasaba volando y aterrorizando a todo el vecindario. La gente asombrada preguntó al joven cómo derrotó a aquel malvado animal. Él dijo que confrontó al animal de frente. El muchacho, aún con el miedo que sentía, tenía que ver los terribles ojos del cuervo, porque estos despedían un fuego infernal. El animal amenazó al muchacho: «Si te atreves a verme a los ojos, te convertirás en sombra». Al ver que el joven no se mostró intimidado, el cuervo arremetió contra él, con su mirada de fuego y soltando maldiciones. El joven avanzó decidido hacia él. Rápidamente sacó un espejo y lo puso frente al animal. El cuervo echó un graznido de horror y en un instante su apariencia en el muro de la plaza quedó. Y así terminó El Cuervo Endemoniado. El Cuervo Endemoniado. Mayra Maricruz Alcántara Espinosa, estudiante de Desarrollo de Negocios, Área Ventas. Tenemos esta otra leyenda de El Cuervo Endemoniado. Sí, pues ya ves que se cree que los cuervos son sinónimo de mal. Yo creo que los cuervos más que nada son simplemente animales. Pues aquí en la universidad pues todos somos cuervos, entonces pues... ¿Somos del mal? Pues no creo, yo conozco a muchas buenas personas de por aquí. ¿Quién sabe? Pero sí hay muchas. Sin embargo, particularmente con este cuervo me gustó mucho el hecho de que lo pusieran como un villano, porque tienes razón, o sea, no nada más aquí en México en general se le ve como un animal malo, ¿no? En muchas otras culturas también le han dado como estas connotaciones diabólicas incluso. Sí, bueno, ya retomando un poco las cosas en videojuegos, ya ves que en Silent Hill también salían cuervos. Ah, sí. O también en Outlast también salen cuervos. Sí, a pesar de que aquí en la universidad, pues como te digo, somos gente buena, somos cuervos buenos, no como esos que salen en los juegos o en algunas otras historias, ¿no? Me gustó mucho esta historia porque me recordó
en la mitología griega, la medusa, ¿no? Tiene algo muy, muy parecido. Sí, de hecho yo pienso que muchas de las historias a veces como que son transformadas, o sea, dependiendo de la cultura para generar más impacto. Como que las adaptan a las cosas que pasan aquí. Pero yo siento que ese cuento yo ya lo había escuchado y no sé en dónde, pero yo ya lo había escuchado. Hace unos ayeres. Sí, ya cuando era niña, pero eso hace mucho tiempo. Sí, pues muchas gracias a la comunidad universitaria que nos quiso compartir sus historias para que el resto de los estudiantes aquí pues también les puedan escuchar. Por último, Marce me pidió que les relatara una historia que me contó hace un tiempo y que pues me pareció interesante incluir en el podcast. Me gustó bastante. Se titula El perro gris. Mi tía cuenta que cuando sus hijos eran pequeños, de edades entre 3 y 4 años, durante las noches lloraban mucho. Ellos decían que veían un perro gigante, que parecía que les quería hacer daño, pues trataba de entrar a la casa muchas veces. Parecía una simple historia de niños asustados, pero una noche, cuando mis primos ya habían conciliado el sueño, alrededor de la 1 de la mañana, mi tía se quedó esperando a su esposo, que aún no regresaba del trabajo. Estaba sentada en un silloncito al lado de un ventanal que da a la calle. En el momento en que se encontraba casi dormida, alcanzó a escuchar afuera el ladrido de los perros de los vecinos, pero eran bastante extraños. Sonaban como una mezcla de desesperación y temor. Algunos chillaban incluso. Algo andaba mal afuera, casi como si los perros sufrieran con cada ladrido. Mi tía cuenta que justo cuando abrió los ojos, se dio cuenta de que un enorme y siniestro perro de color gris, con brillantes ojos amarillos, pasó frente a la ventana. Ella imaginó que los perros de los vecinos lo iban a lastimar, pues estos son muy agresivos, y los vecinos no siempre tienen a esos perros dentro de sus casas. ¿Cuál fue su sorpresa? Que un rato después de verlo pasar, el perro regresó, pero esta vez caminó en dirección a un pasillo dentro de la casa. Ella pensó que el perro podría romper algo por temor a los otros animales. Entonces salió al pasillo para ahuyentarlo, pero al pasar por la puerta trasera, se llevó la sorpresa de que el perro no estaba, lo cual era imposible, pues el pasillo no tenía salida más que por el lugar por donde ella llegó. El lugar estaba vacío, pero en el ambiente había un extraño aroma acre de putrefacción. Tenía una intensidad agria que invadía por completo los muros, como si hubiera un animal muerto ahí. Al día siguiente, le contó eso a mi abuelita. Ella pareció sorprenderse, lanzó un suspiro largo y le dijo que regara agua bendita por toda la casa y los alrededores, pues eso que la visitó en la noche no era un simple perro, sino un nahual que quería comerse el alma de sus hijos. Mi tía hizo lo que dijo mi abuela y al cabo de unos días apareció un montoncito de tierra fuera de la casa, con una especie de vómito verde en la parte superior. Después de eso, mis primos dejaron de llorar por las noches y el perro no volvió a aparecer. El perro gris, Marcela de la Cruz Tobar. Súper interesante cómo las leyendas de la región tienen diferentes versiones dependiendo pues de las familias en donde han ido desarrollándose, quienes las han estado contando. Algunas les quitan cosas, otras les agregan, ¿no? Sí, digo, bueno, a esta tía le han pasado cosas realmente interesantes, cosas que uno pues sí dice, wow, ¿cómo las ha enfrentado? Y esa parte tan mística, porque pues pienso que los nahuales no solo son de miedo. Pues realmente los nahuales tienen como también esas connotaciones benévolas, porque no sé si también sepa nuestra comunidad universitaria, en algunas regiones justamente del estado, en algunos pueblos indígenas, se cree que cuando un niño nace se le da un espíritu guardián llamados tonas, que al final vienen siendo animales que son justamente los nahuales, ¿no? Eso sería algo parecido como cuando los
xoloscuincles van y te acompañan al más allá, o los... Ajá, sí, digo, también son como tradiciones que vienen desde mucho tiempo atrás, que como te comento, también los pueblos indígenas actuales, aún muchos de estos creen todavía en este tipo de leyendas, que incluso más allá de que son leyendas, son creencias que todavía ellos tienen a un nivel un poco más religioso. Sí, tienes toda la razón. Incluso, bueno, aquí en Atarasquillo, a pesar de que ya se empieza a urbanizar un poquito más, aún hay gente que cree mucho en esto, sobre todo la gente mayor, y todavía hay bastante gente mayor que les empiezas a platicar cosas, o la gente que vive por las zonas de Xochitl, la montaña, bueno, toda la zona de la montaña, son gente que hasta las brujas cree. Sí, ya depende mucho de las regiones. Por lo regular, ese tipo de leyendas, de mitos, en zonas ya muy urbanizadas no se nota tanto. Ya en las zonas rurales y en comunidades indígenas es mucho más común. Para concluir este podcast, nos gustaría también pues recomendarles, a lo largo del podcast ya hemos mencionado algunas referencias, sin embargo, en particular, preparamos referencias que pueden ayudarlos también pues a pasársela súper padre en esta época de Día de Muertos, ¿no? Entre las primeras recomendaciones que a mí me gustaría hacer es una serie de animación llamada Más allá del jardín, Over the Garden Wall. Salió más o menos como por ahí del 2014. Es una miniserie, tiene 10 episodios únicamente, creada por Patrick McHale, y pues la transmitió Cartoon Network. Lo que inició como una serie de niños se convirtió como tal en parte de la cultura popular en la temporada de Halloween. Básicamente, la miniserie se centra en alrededor de 2 hermanos llamados Wirt y Greg, que viajan a través de un extraño bosque con el fin de encontrar su camino a casa. Lo padre de esta serie es de que está imbuido del espíritu del otoño, los cuentos de miedo, pues las series como esta han trascendido su naturaleza. Más allá de ser una serie infantil, pues se convirtieron en algo que también pueden disfrutar los adultos sin ningún problema. Y pues en cada capítulo pues encontramos a estos hermanos que tienen que resolver algún problema y cuentan con la ayuda de un leñador y un ave parlante, que además es bastante malhumorado, es un personaje bastante curioso, y entrando justamente con el misterio y un poco de temor, pues tienen que estar huyendo de una criatura a la que llaman la bestia, que es un monstruo ancestral que curiosamente oculta la clave para poder salir de este bosque. Incluso ya ha llegado a ganar un montón de premios muy buenos en el campo de la animación, y pues para estas épocas es un precioso relato para dejarse llevar por un espíritu clásico y perderse pues en un aura onírica, con terror, con misterio, con magia y pues bastante poética. Si lo que les gusta a nuestra comunidad universitaria es la literatura, para aquellos asiduos pues tenemos una recomendación que es meramente imperdible. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Así justamente comienza una de las obras más importantes de la literatura universal, que es Pedro Páramo, escrito por Juan Rulfo. Es un gigante de la literatura hispanoamericana que te hará reflexionar sobre todos los fantasmas interiores que puede llegar a tener uno. Esta historia te transporta a Comala, junto con el protagonista. Descubre justamente este personaje llamado Juan Preciado, que se encuentra en un pueblo mexicano lleno de misterio, en medio de la nada, pero que además guarda muchos secretos que están relacionados con su vida. Pues la novela empieza con una promesa de la madre justamente de Juan Preciado en su lecho de muerte, que le dice que vaya a visitar a su padre, y curiosamente Juan llega a Comala y pues su misión fracasa porque casi de inmediato le dicen que su padre ha muerto. Él, mientras sigue conviviendo con las personas que están aquí, se empieza a dar cuenta de que el ambiente cada vez es mucho más enrarecido. Averigua todas las cosas que empezó a hacer su padre, de cómo él se convirtió en un patrón de una hacienda de la región, de cómo atentó contra otras personas, las extorsionó sin ningún tipo de culpa, y que además se enfrentó a una revolución, ¿no? De cómo por culpa de su frustrado amor por una tal Susana San Juan terminó por pudrirse en vida, y Comala entera pues junto con él. Es un libro bastante dramático, está muy muy padre. Al final te das cuenta de que todos los que habitan en este lugar no son otra cosa que almas en pena, ¿no? Es algo bastante curioso, retomando justamente el tema del Día de Muertos. Bueno, comunidad Cuervo, eso es todo por este episodio. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Yo soy Mauricio Torres. Y yo, Marcela de la Cruz. Y esto fue Zona Cuervo, el podcast donde le damos alas a tu voz. Antes de irnos, me gustaría compartir con ustedes una leyenda que la comunidad universitaria decidió que el resto de los estudiantes tendrían que escuchar. Me resulta bastante interesante, que es sobre el cempasúchil.
La leyenda de la flor de cempasúchil relata la historia de amor entre una pareja de jóvenes aztecas, Xochitl y Huitzilin. Ambos eran niños apenas cuando el romance entre ellos comenzó a surgir, mientras jugaban felices en los alrededores de su pueblo. Todas las tardes, los jóvenes enamorados subían a la cima de una montaña a regalarle flores a Tonatiuh, el dios del sol. La deidad le sonreía a la pareja por la ofrenda. Asimismo, Xochitl y Huitzilin se juraron amor eterno, sobrepasando incluso las barreras de la vida. La guerra llegó al pueblo y Huitzilin tuvo que ir a luchar. Tras poco tiempo, se le confirmó a su amada Xochitl el fallecimiento de su pareja, lo cual dejó a la joven con un profundo dolor. Xochitl fue a la cima de la montaña por última vez para rogarle a Tonatiuh, el dios del sol, que la uniera para siempre con su pareja. Conmovido, Tonatiuh lanzó un rayo y al tocar a la joven desconsolada, la convirtió en una flor amarilla como el sol. En esa flor se reposó un colibrí en el centro. La pequeña ave era Huitzilin, y apenas él llegó, la flor se abrió en 20 pétalos. El encanto de Tonatiuh mantuvo la unión de Xochitl y Huitzilin para toda la vida, mientras sigan existiendo los colibríes y las flores de cempasúchil. El dato cultural. ¿Qué significado tiene la flor de cempasúchil en las ofrendas? En la lengua náhuatl, cempasúchil significa flor de 20 pétalos. Es una flor que crece en otoño, muy cerca de la fecha de Día de Muertos, que se celebra el 1 de noviembre de cada año. La tradición de decorar las tumbas y ofrendas con esta flor surgió en la época prehispánica, y cuenta la leyenda que sus pétalos amarillos guían a los muertos durante su visita al mundo de los vivos, ya que se dice que contienen el color y el aroma a fuego del sol. Muchas gracias por haber escuchado tu podcast. Esto fue Zona Cuervo. Recuerda que puedes descargar tu podcast y escucharnos donde quieras. Dinos lo que piensas por medio de nuestras redes sociales. En Facebook como UTV-TOL, en Twitter UTV Toluca, en Instagram como UTVT Oficial. Esto fue todo. Nos vemos en el próximo episodio. Siempre cuervos.